Javier Milei. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué opinas de esto, de estas agitaciones? Lo vi ayer que prendían fuego la figura del presidente, pero no es la primera vez que hacen algo así. El 8 de marzo, algunas feministas hicieron una suerte de performance en la calle, donde una de ellas se disfrazaba del presidente Milei y las demás la atacaban, la tiraban al piso y hacían como que la golpeaban y mostraban a la persona disfrazada de Milei sufriendo y en agonía. Yo en ese momento me pregunté qué sentirían ellas si un hombre, ¿no?, se disfrazara de Cristina Kirchner y otros hombres la tiraran al piso y la empezaran a acosar. Por eso digo que el feminismo tiene una doble vara y justamente lo nombro porque es un movimiento netamente de izquierda, del 2% que desde el Congreso llama a tomar las calles, como hizo Miriam Bregman durante las sesiones. La verdad, también me escuché que mencionaban que desde la marcha de hoy se habló más que nada del gobierno, de los problemas económicos, echándole la culpa al gobierno actual de todo. No era la intención, parece, recordar un día oscuro, triste para todos los argentinos. La verdad es que son actos reprochables. Qué bueno que estamos en democracia y que no va a haber represión para esas cosas, pero creo que tiene que haber condena social. Es inaceptable que se prenda a fuego la imagen de alguien, ¿no? Sobre todo siendo un presidente electo democráticamente con el 56% de los votos, la mayor cantidad de votos en la historia. Entonces, es una falta de respeto para toda la gente que lo votó y algo que no debe, porque otra vez están haciendo un escalamiento de la violencia. Empieza con palabras, con gestos y después ¿en qué termina? A mí me da miedo. Ahora, después está el gran tema político, ¿no? Las últimas decisiones que está tomando el gobierno y estos meses que son claves. Porque la gran pregunta que nos hacemos en la semana con Pablo Rossi y con Esteban Trebuch, ¿y si a Milei le va bien? Mira, yo voy a transmitir un diálogo que tuve con el ministro del Interior, Guillermo Francos, hace unos minutos, porque me parece que va en el sentido de lo que los argentinos quieren, ¿no? Que se vaya para adelante. Le pregunté si iba a haber una reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Y Guillermo Francos me dijo, el martes en Salta nos reunimos con los gobernadores del norte y el 4 de abril con la mayoría de los gobernadores acá en la ciudad de Buenos Aires. Eso es información, Ignacio Ortelli. ¿Y hacia dónde apunta? Exactamente, básicamente quiere significar apoyos, el ministro del Interior, el gobierno está en esa línea. Entiendo que también, Luis, todavía no está confirmado, por supuesto, pero hay un intento por reunir, como vos bien decías, a otros gobernadores, a los que ya están más cercanos a lo que quiere el gobierno, los que dieron un apoyo para que los diputados fueran a la Casa Rosada para marcar la ley bases y el capítulo fiscal. La idea del gobierno es separar a los intransigentes, los que no quieren sentarse ni siquiera a negociar, los que anteponen, entienden en la Casa Rosada intereses personales y políticos y dejarlos aislados y obviamente juntarse con los más cercanos. Me parece que esa es la estrategia. Puede haber novedades más allá que esto que vos decís con lo del Norte Grande. Está confirmado. Podría mañana sobre la hora haber novedades, teniendo en cuenta que varios gobernadores están aquí en la ciudad de Buenos Aires y con otros se podría hacer de forma virtual. Están tejiendo primero, me parece, acuerdos como para juntarse, sacarse una foto y obviamente mostrarlo como de un lado Kicillof y compañía, Kicillof, Infran y compañía, y del otro lado los que quieren cambios, ¿no? Con esto que cuenta Luis Majul, Nacho, el gobierno va recolectando adhesiones de los gobernadores, es decir, está en mejor situación que hace algunas semanas atrás. Sí, claramente. El 1 de marzo lo venimos contando acá en La Nación Más durante la semana. Hay un cambio a partir del 1 de marzo, el discurso del presidente. Fueron a buscar un presidente confrontativo, se encontraron con un presidente que dijo, bueno, hay que replantear de vuelta la estrategia. Convocaron a diputados, convocaron también a senadores y me parece que se está gestando. Ahí hay diputados, por ejemplo, del bloque de Coalición Federal que a la ley base se opusieron, que ahora están diciendo, bueno, el 17 de abril se puede sesionar
puede el presidente tener la primera ley importante de su administración y puede haber cambios incluso en reforma laboral. Ya la reforma laboral tampoco es mala palabra. Quédate, Ahora, pero perdón, Agustín, sí. vos decís en el mismo momento que se discute la ley base, ¿se puede incorporar los proyectos de ley de reforma laboral? La idea es esa. El pedido de los diputados de la oposición al gobierno fue: ¿por qué no sacan lo que está por DNU, que está bloqueado en la justicia, lo incorporan a esa ley base que van a enviar después de Semana Santa y nosotros nos comprometemos a avanzar y a aprobarla? Porque lo que dice el DNU está bien. El problema fue que lo enviaron por DNU y por eso la justicia aprovechó. Entienden que hay sectores de la justicia vinculados al kirchnerismo que aprovecha que es por DNU para bloquearlo. Entonces le pidieron eso. El gobierno me dicen que está muy cerca de concederlo, así como fue el tema del DNU por la reforma previsional. Ahora, siguiendo esta información que nos aporta Nacho, Lilia Lemoine, ¿qué pensás que puede llegar a ocurrir en diputados a partir de esta nueva ley de bases? Y puntualmente con esta información que aporta Nacho Ortelli, ¿no? La posibilidad de que se incorpore también la reforma laboral. ¿Estarían los votos? ¿Cómo ves esas negociaciones dentro de la Cámara? Lo veo difícil porque yo sé que hay por lo menos 100 diputados que demostraron no tener interés de colaborar con el gobierno electo por el pueblo. Lo hicieron así durante el verano, lo dejaron expresados, el bloque del kirchnerismo, por supuesto, que son muchos. Sé que el resto de los bloques está dispuesto a dialogar, porque en general logramos que se aprobara la ley de bases, luego la retiramos porque no iban a permitir que pasaran cosas que eran importantísimas, como lo de los fondos fiduciarios, que se va a tratar ahora en la ley de bases. Entonces, yo creo que hay chances de que se pueda pasar, porque la mayoría la podemos conseguir, se ha demostrado. Eso sería muy bueno porque los argentinos podrían tener resolución para empezar a tratar problemas que no se pueden dejar más tiempo relegados, incluso hasta, quizás no coincidan en la fórmula, pero hay parte del kirchnerismo incluso que dice sí hace falta una reforma laboral, porque hay kirchneristas que tienen negocios y tienen empleados y también se funden por un juicio injusto. Entonces, está claro que si hace muchísimos años que tenemos la misma cantidad de empleados en blanco, 6 millones, está claro que hace falta una modificación en las leyes laborales, porque no puede ser, se duplicó la base de jubilados, pero sigue exactamente igual la base de trabajadores que no pueden seguir soportando todo el peso de tener que mantener a toda la sociedad. Déjame que, a propósito de lo que dice Lilian, le pregunte a Nacho Ortelli, porque en la entrevista que van a ver con el ministro Caputo hay muchas novedades con el tema jubilados. Es la gran discusión que se viene en la semana, ¿no? Jubilados por un lado, y yo diría la batalla cultural por el otro, ¿no? A ver, ya tomó la decisión el gobierno de enviar un DNU donde se aumente a los jubilados, no lo suficiente, dicen muchos sectores, y el gobierno dice sí, pero mucho mejor a los que veníamos teniendo con Cristina, con Alberto y con Massa. Totalmente, totalmente, Luis. El gobierno va a dar esa batalla cultural también, ¿no? Decir, bueno, puede ser que los jubilados queden rezagados, porque eso nadie lo oculta en el gobierno. De hecho, el 12,5 de aumento que anunció el gobierno, dicen, nos hubiera gustado dar mucho más. El tema es que lo anterior fue lo que nos dejó Alberto Fernández hace 2 minutos. Claro. La idea es esa, es plantear, está bien, no es lo ideal, estamos de acuerdo, pero venimos de este punto de partida que también es muy bajo y que también nos trajo a donde nos trajo. Hay también un tema con el tema de los aportes, Luis. Es decir, Luis, Hugo, durante mucho tiempo se generaron moratorias de gente que se jubilaba sin haber hecho aportes nunca en su vida. Claro. La idea del gobierno también es ponderar al que aportó versus el que no aportó. No es que se le va a quitar al que se jubiló por moratoria, pero sí marcar esa diferencia, que no es lo mismo, claro, ¿no? Porque en definitiva lo que plantea el gobierno es: esos jubilados que se jubilaron con moratoria fue un acto populista del gobierno que termina perjudicando a los que aportaron toda su vida, porque la caja es la misma. Claro. Ahora, mientras tanto, se siguen destapando ollas de la corrupción de los gobiernos anteriores. Y Luis Gasulla,
tiene más información sobre este tema. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Luis. Agustina, buenas noches para todos. Mirá, en la semana te mostramos vínculos entre Emilio Pérsico y Juan Grabois. Los movimientos sociales se quieren quedar con el peronismo, hay una gran batalla allí, y mostramos estos contratos, estos convenios que se firmaron en su momento en el Ministerio de Desarrollo Social y que Pérsico ponía al frente de sus cooperativas para manejar y destinar la plata, la dirección Pedro Echagüe 1265, una dirección que en la cornisa la recontra conocemos porque es la dirección de Juan Grabois, donde Grabois invitaba a pelear a ex funcionarios del macrismo. A Luis Miguel Echeverre, ¿no? Lo invitó a pelear. Exactamente, sí. Los vínculos entre Pérsico y Grabois son... Perdón, y además parece la dirección de una multinacional, porque hay dos cooperativas de Grabois, una de Pérsico. A esa dirección se mandan, bueno, las facturas, si es que hay facturas de la cantidad de millones de pesos que le sacaron al Estado, ¿no? Sí, esa dirección es increíble cómo la justicia todavía no la allanó. En cualquier momento le ponen una nueva cooperativa, el nombre Pedro Echagüe, ¿qué dirección, qué número? 1265. Pedro Echagüe 1265. La mega cooperativa. Sí. Mirá, y además... entre los vínculos entre Pérsico y Grabois, también te habíamos mostrado en la semana que cuando Pérsico era observado por la Oficina Anticorrupción aparecía Fernanda Miño firmando los contratos que Pérsico le daba la plata a Pérsico. Y también en la semana Grabois terminó imputado por un informe de la cornisa y encontramos esta foto para demostrar que los vínculos eran extremadamente cercanos. Ahí lo tenés, entregando los diplomas de los lotes con servicios que no existieron a Fernanda Miño del FISU, la funcionaria de Grabois, con el intendente de Luján, Leonardo Boto. O sea, fue extremadamente cercano ese vínculo. Pero te cuento lo nuevo, lo novedoso de los vínculos entre Pérsico y Grabois. Dale. Fíjate la camiseta de la Ferrer que apareció esta semana. A ver. UTEP, la banca La Ferrer en La Matanza, UTEP de Juan Grabois. ¿Pero es tarasca o es simbólico eso? Perdón por el lenguaje. La Ferrer se ha convertido, el club de La Matanza se ha convertido en una verdadera unidad básica de, ¿sabes quién? De Grabois y de Pérsico. Mirá, en enero de este año, UTEP, asamblea en el club La Ferrer de cara al paro del 24. Uno de los lugares más inseguros del conurbano bonaerense. ¿Quién fue candidata en La Matanza? Patricia Cubría. Bueno, pareja de Emilio Pérsico. Exactamente. Bueno, Grabois y Pérsico tienen serios problemas judiciales, están aliándose para zafar de la justicia y para quedarse con parte del peronismo, Luis. ¿Y qué nos vas a presentar en la cornisa dentro de un rato, querido Luis Gasulla? El negocio de los guardapolvos. ¿Qué es eso? ¿Tenés un guardapolvo ahí? Sí, tengo un guardapolvo. Eso sí que me sorprendió. ¿Pero qué dice ahí? A ver, pero... No, esto es una marca, pero es el negocio de los guardapolvos. ¿Y sabe quién aparece en este negocio? ¿Quién? Otra vez, no me digas. Pedro Además Echagüe. de Tolosa Paz, Juan Grabois. Pero dice que no tiene nada que ver él. Bueno. La gente del UTEP de Juan Grabois aparece aquí en este gran negocio de los guardapolvos, que es un escándalo. ¿Una nueva usina de facturas truchas? Bueno, buena pregunta. Y Silvina Martínez también viene con un anticipo, con datos para ahora mismo y con un anticipo del informe que vamos a presentar dentro de minutos en la cornisa. Silvina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, siguiendo con el Ministerio de Desarrollo Social, el informe de Luis Gasulla, te voy a contar algunos números ahora. Sigue avanzando la auditoría del gobierno de Milei en todos los ministerios y siguen destapando ollas. Mirá la cantidad de empleados que tenía el ex Ministerio de Desarrollo Social, 5.878. A diciembre del 2022, la planta permanente era 1.138. Un año después, acordate que estaba congelado, no podía entrar nadie, no podía salir nadie, 1.495, el 31,37% de aumento en la planta permanente. ¿Y cuáles son las principales irregularidades que detectó la SIGEN en los informes de auditoría? Mira, la Secretaría de Inclusión Social, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Comedores Escolares, carencia de un mapa de riesgo nutricional. Y esto se repite en todos lados. Morosidad en la presentación de las rendiciones de cuentas, en este caso la tarjeta alimentar. Daban la plata, pero nunca se rendía. A ver, perdón, carencia de un mapa de riesgo nutricional, o sea... Le daban cualquier cosa a los chicos sin saber qué era lo que necesitaban comer. Y no había rendición de cuentas en la tarjeta alimentar. Hemos visto casos que con la tarjeta alimentar compraban cualquier cosa, ropa, por ejemplo. Secretaría de Economía Social, la de nuestro amigo Pérsico, también morosidad en la presentación de las rendiciones de cuentas, este es un fijo en todos lados, y falta de información relativa a proyectos productivos comunitarios.
Y por último, la Secretaría de Abordaje Integral, Centro Integradores Comunitarios, también falencias de funcionamiento, y escucha esto, falencias en el circuito de compras y contrataciones, ausencia de un procedimiento formal para el control de las entregas de bienes. El 54% de todas las adquisiciones del Ministerio de Desarrollo Social eran por contratación directa, no seguían los procedimientos de licitación habilitados para el caso de las compras del gobierno. Y hoy te traigo el negocio K de lucrar con los más vulnerables, los chicos. No lo vas a poder creer y te va a doler el estómago después. Sí. Ahora, Lilia, ya el presidente Javier Milei había dicho en varias ocasiones que, por ejemplo, desde Capital Humano se están encontrando muchos agujeros negros y acá Silvina Martínez nos muestra varios más. ¿Qué análisis haces? Digo, ¿ustedes están encontrando muchos agujeros negros en el Estado, por ejemplo, en diputados, donde estás vos? Bueno, la gente, antes de que nosotros fuéramos elegidos, decía todas estas cosas. Se hablaban, se sabía que estaba todo lleno de ñoquis, de gente que estaba militando en el gobierno en vez de trabajar, miles y miles de empleados. Eso ya era algo que se sabía. ¿Por qué? Porque esos mismos empleados hablan con otras personas y hasta lo dicen libremente. Es más, me crucé, creo que ayer fue, a la mañana, con una persona dos señores que estaban dentro de una camioneta, que me frenaron y me dijeron, hola, ¿vos sos Lilia Lemoine? Sí. Y bueno, ¿qué va a pasar con los que trabajamos y no sé qué? No, señor, mire, ¿en qué trabaja usted? No, en un organismo del Estado. ¿En cuál? No me quiso decir en cuál. ¿Te los encontraste en una repartición en particular o en la calle? Yo estaba caminando por la calle y me para la gente. La mayoría me para saludarme, pero a veces me para gente que no nos votó. Y estos eran dos, en caso de dos personas. Y el que estaba dentro de la camioneta era más grosero, directamente me decía cosas desde adentro. Y yo le respondí, mire señor, si su trabajo es requerido para el bien de los argentinos, seguirá trabajando, si no será puesto a disponibilidad y si no tendrá que buscar un trabajo como todos los demás. Para eso votaron al presidente Milei. El otro señor fue más amable, porque es la misma gente que uno se cruce por la calle era beneficiaria de estos negociados. Entonces, lo que se está destapando es la certificación de que las cosas eran lo que la gente pensaba. Y por suerte el presidente hizo propuestas y las está llevando adelante. El ministerio de Sandra Petovelo tiene un trabajo monumental por delante, lo que está haciendo es increíble. Y de todo esto, de este saneamiento del Estado que se está haciendo, va a haber recursos libres para poder ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y no se va a obligar a los pagadores de impuestos a mantener a gente que no debería estar viviendo del Estado. Con Nacho Ortelli a veces en la semana hablamos de los datos de adhesión que tiene, porque hay dos curiosidades. Una, que con semejante ajuste, la verdad que el ajuste, motosierra, licuadora, llamarle como quieras, es el más fuerte que se hizo en los últimos años. El otro dato es que Milei ganó diciendo que iba a hacer este ajuste. Y el tercer dato es que a 100 días de gobierno, 100 días son 100 días en la Argentina, no es como Suiza, ¿no? 100 días son como siglos. Sigue teniendo una adhesión de casi el 60%, ¿no, Nacho? Sí, Luis, son similares a los números que sacó en el balotaje Javier Milei. Es en línea con lo que en su momento dijo Luis Caputo, ¿no? Si fuera en primera vuelta ganaría Javier Milei. Bueno, la adhesión por el momento es similar al balotaje y tiene mucho que ver con que Milei haya dicho lo que iba a hacer. Es decir, acá tal vez con otros gobiernos, con el de Alberto Fernández, incluso hasta con el de Mauricio Macri, se decía una cosa y después se cambiaba el rumbo. Bueno, Javier Milei nadie le puede reprochar, puede gustar más, menos, nadie le puede reprochar que no dijo lo que iba a hacer. Es más, en algunos casos decía que iba a hacer las cosas de modo incluso más brutal. Hubo un proceso de Milei de moderación y de tratar de matizar algunas cuestiones que había prometido, pero en líneas generales va todo por el mismo rumbo que él había prometido. Vos sabés, Nacho, que hace horas le hicimos una entrevista a Caputo. Enseguida la vamos a poner en el aire, en minutos. Y hay un dato que por lo menos a mí me sorprendió. El dato que esperan de inflación. Por supuesto que nadie festeja nada en el gobierno en materia de inflación porque sigue altísima, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero Caputo se muestra optimista en el sentido de que la inflación en marzo pueda llegar a ser de un dígito. ¿En marzo? Sí, no de un dígito muy bajo, ¿no? O sea, de un dígito
más cerca de los 2 dígitos, ¿se entiende, Sí, no? sí, claro, o sea, claro. más cerca del Más cerca 10 del que 10. Pero más cerca igual. del 10 que del 8. También Igual, Luis, Dipache, es un perdón, adelanto también eso, Dipache, con un registro que está llevando, ¿no? de consumos, también dice lo mismo. Sí, nos Dice, habló de un número más cercano al 10. Sí, 10 y yo le pregunté, pero ¿y un dígito? Bueno, dice, cayó el consumo y eso puede ayudar. La última semana de marzo es clave para saber justamente ese número. Pero Bueno. es todo un dato, Luis, perdón, No, Hugo, dale. perdón, Luis. Pero el gobierno venía hablando de un dígito en abril. Seguramente ha pasado algo en los últimos días que ha llevado a Caputo a ser probablemente un poco más optimista. Sería un dato que de alguna manera cambiaría las expectativas macroeconómicas, me parece. Claro. No me quiero adelantar, pero un dígito en marzo yo no lo escuché Dentro de un en ratito- Casa Rosada en ningún momento. Sería un gran dato, Luis. Dentro de un ratito analizamos juntos, Nacho, la entrevista con el ministro Luis Caputo. Sí, Dale. por supuesto. Lilia, para cerrar, ¿vos qué ves justamente a nivel económico? Tomando esto que decía recién Luis, ¿no? Hay un ajuste, evidentemente, pero por ahora también persiste el apoyo a Javier Milei. ¿Qué ves que puede llegar a ocurrir económicamente en las próximas semanas? Sí, bueno, como decía Luis, el apoyo de la gente está dado porque Javier dijo lo que iba a hacer. Marzo es un mes históricamente difícil por el retorno a las clases, la gente vuelve de las vacaciones, que afortunadamente la gente pudo irse de vacaciones a pesar de la situación horrible por la que estamos pasando. Yo no creo que eso cambie porque efectivamente se están mostrando resultados, está desacelerándose la inflación, otra vez, no es para festejar, pero no es lo único de lo que la gente vive, ¿no? Porque moralmente hace bien tener un gobierno que te dice, sí, vamos a priorizar a las víctimas y no a los victimarios, vamos a darle herramientas a la policía para que pueda trabajar, van a tener un pasar más digno, no se los va a repudiar por hacer su trabajo. Se está mostrando también a través del gobierno qué es lo que está pasando. Y por ejemplo, 200.000 planes sociales menos, o sea, había gente que estaba comprando planes sociales que viajaba en transatlánticos, o tenían también un sueldo en el Estado, cosas aberrantes, y eso a la población le hace bien saber que no es víctima de ladrones y estafadores y violentos. Lilia, muchas gracias por tu visita en Gracias esta a noche. ustedes. Y ya nos vamos con Luis Majul. Agustina, ¿te parece? Así es, Porque ya acá cerramos. se viene la cornisa. Quédense Bueno. que empieza la cornisa.